Buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy nosotros vamos a exponer un poco acerca de lo que es el programa de regresión lineal en la materia de métodos numéricos. Somos del 4 ISC 12 de Ingeniería en Sistemas Computacionales y mi equipo está conformado por Sánchez Peña Giancarlo, González Andrés Víctor Manuel y Santiago Ramírez Marlon Yegui. Bien, el día de hoy les vamos a explicar lo que es el método de regresión lineal de métodos numéricos. Como primer paso, importamos la librería que vamos a utilizar y la renombramos para usarla más fácilmente. Utilizamos Matplotlib para graficar los puntos y los resultados. La librería NumPy para todas las operaciones matemáticas, desde lo que van a ser sumas y restas hasta arreglos. Y por último, nuestro conector MySQL para realizar la conexión a la base de datos. Como podemos ver en estas tres líneas, lo que vamos a hacer es importar las librerías ya mencionadas. Ahora necesitamos crear las funciones para pedirle al usuario que ingrese los datos. En este caso, tenemos dos funciones, una para X y otra para Y. Pedimos los valores para ambos casos y los guardamos en un arreglo con la función NumPy. Y con la función split quitamos las comas. Ahora bien, aquí como podemos ver, estamos pidiendo que el usuario ingrese los valores de la serie X separados por comas. Y eso va a ser con ayuda de nuestra función split. Y aquí en la segunda ingresamos los valores de la serie Y. Ingresa los valores de la serie Y separados igualmente por comas. Y los metemos en un arreglo. Aquí hacemos las conexiones sin especificar la base de datos, como podemos ver aquí con nuestra línea y nuestro conector de MySQL. Y bien, creamos un cursor para ejecutar las consultas. Después verificamos si la base de datos sí existe. Aquí nos va a decir que sí existe la base de regresión y ya bien. Si la base de datos no existe, la creamos. Cerramos el cursor y la conexión y ya. Ahora, una vez que creamos la base de datos, ahora sí iniciamos la conexión. Después creamos el cursor para ejecutar las consultas. Y creamos la tabla de datos. Si no existe, ejecuta el comando. Y si no, lo deja pasar. Se pasa al siguiente cursor para ejecutar las consultas. Después limpiamos la base de datos para nuevos registros, ya que una vez que lo ejecutemos y lo volvamos a ejecutar, se pueden quedar los registros, entonces los eliminamos. Después pedimos los datos de las series X y las series Y al usuario y mandamos a llamar nuestras funciones. Y después verificamos si las series tienen la misma cantidad de elementos. Esto es porque el método así lo requiere, así como tengamos tantos mismos números de X, tantos mismos números de Y. Después insertamos los datos en la base de datos con ayuda de la función zip, la cual nos ha ayudado a iterar simultáneamente sobre las listas, en este caso X y Y. Luego los cambios en la base de datos, guardamos los cambios en la base de datos. Obtenemos los valores de X y Y de la tabla datos, recuperando los resultados. Y los almacenamos en los arreglos NumPy X y NumPy Y, respectivamente. Cerramos la conexión a la base de datos. Creamos una matriz X y la matriz de X al cuadrado. Calculamos el promedio de Y y el promedio de X. Calculamos la suma de los valores de XY y la de X al cuadrado. Imprimimos los resultados. Imprimimos X, imprimimos Y, imprimimos XY y X al cuadrado. Luego imprimimos el promedio de X, el promedio de Y, la suma de XY y la suma de X al cuadrado. Después calculamos los coeficientes B y A con las respectivas fórmulas. Imprimimos los coeficientes B y A. Pedimos al usuario el valor de X para predecir el valor de Y, para calcular ya en sí el resultado. Calculamos y predecimos el valor de Y. Imprimimos el valor imprimimos el valor de Y. Después creamos la figura y los ejes. Y al final ocupamos la librería plot para graficar los puntos de la serie X y la Y. Trazamos la línea entre los puntos 0 y A y los promedios de que se calcularon. Agregamos la gráfica. Trazamos el plano central con los ejes X y Y centrados en 0. Y eso sería todo. Bien, y ahora para poner a prueba nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es abrir Champ.
y ejecutar nuestros servicios, en este caso Apache y MySQL. Una vez iniciados, procedemos a entrar a la consola. Y bueno, ahora como primer paso lo que podemos hacer es primero ver si nuestra base de datos existe. Esto evidentemente el programa ya lo hace, pero para cuestiones prácticas vamos a mostrarlo. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos. Entonces, en teoría, si nosotros ejecutáramos el programa, debe de funcionar. En este caso está funcionando. ¿Ok? Pero si nosotros, por ejemplo, eliminamos esa base de datos, database, regresión, y ejecutamos nuestro programa, también tendría que ejecutarse debido a que aquí nuestras cláusulas nos dicen que si encuentra que si no encuentra la base de datos la cree. Entonces, si le corramos, aquí está. Y podemos ver aquí que efectivamente la creó. Entonces, ahora vamos a tomar un ejemplo. Y bueno, ahora aquí en nuestro ejemplo tendremos lo que es lo siguiente. Es 6, 4, 8, 5 y 3,5. Damos un enter y ahora nos pide las de Y. En este caso 6,5, 4,5, 7, 5 y 4. Y como podemos ver nos imprime, bueno, primero que nada nuestras series y la serie de XY y la de X al cuadrado. También nos imprime el promedio de X, el promedio de Y, la suma de XY y la suma de X al cuadrado. También nos imprime lo que es el coeficiente de B, siguiendo nuestra fórmula, y también el coeficiente de A. Y ahora aquí nos pregunta que ingresemos el valor de X para predecir Y. En este caso el ejemplo nos dice que 6. Y bueno, aquí en teoría nos debería dar 5,87,67 y bueno, pues sí, efectivamente, es lo correcto. Y bueno, como podemos ver, aquí gráfico con ayuda de la librería. Y bueno, aquí como podemos ver tenemos nuestra línea que va desde A en el eje X0 y va y termina en el eje XY en el punto, bueno, del valor calculado. En este caso es 6 y en Y es lo que nos dio la función, que sería 5,88. Y como podemos ver es correcto.